preparar el terreno evangélico. O sea, como abonarlo. Exactamente. Y abonarlo implica como quitar todas esas... Eso es. Como esas... En un texto que tú publicaste en Historia Crítica, tú dices que el primer relato que se narra es el Dios creador. Claro. O sea, entonces yo, digamos, asumiría que él se echa el abono y tu relato, por excelencia, es el relato, digamos, del Dios creador, pero no de Cristo. No de Cristo en un principio. Por la misma razón. Exacto. En las comunidades. Exactamente. Y tiene un ejemplo muy, muy temprano, en 1498, Ramón Pané en las Antillas. Colón le da como tarea a este fraile de San Jerónimo, 1498, fíjate lo temprano que le ordena que haga un informe, que es una relación, ¿verdad? Entonces Ramón Pané era uno de los pocos religiosos que manejaba las lenguas taínas, por lo tanto era el hombre indicado para hacer un informe sobre los aspectos religiosos de los indígenas de las islas. Y Ramón Pané hace un relato sobre esta cosmogonía taína muy hermoso, muy lindo, digamos, casi etnográfico, si uno lo quiere decir así, sin mucho del misionero puesto ahí. Relata la creación, el relato cosmológico taíno, de acuerdo a lo que él pudo al menos entender. Es un relato extremadamente confuso, lo cual para mí es una prueba inequívoca de que hay poca edición en ese texto. Tú lees, el principio está a la mitad está en el principio, es un texto desordenado que uno le da la sensación de que Pané simplemente está apuntando cosas y no sabe un poco cuál es el orden de este relato. No es un orden, no es lineal. No es lineal, ¿verdad? Pero la pluma de Pané empieza a cambiar. A medida que este relato empieza a avanzar, se empieza a volver más misionero. Y termina hablando de ídolos, de demonios, de idolatría y un poco el aparato censurador, ¿verdad? Hacia estas prácticas. Pero hay un pasaje donde él relata los primeros cristianos de América. Los primeros eran, creo que 18 cristianos, eran unos indígenas que trabajaban en el Renacimiento, que fueron evangelizados. Y él dice, con solo contarles sobre el Dios creador y la creación del mundo bastó para que fueran cristianos. Y dice, ¿cómo se puede ser cristiano sin Cristo? ¿Qué es? Claro, para la evangelización ellos saben que van a llegar a lo de Cristo, saben que ese finalmente es el punto central, que es la fase de catecismo, y finalmente esas comunidades van a ser integradas en un régimen de cristiandad, pero eso viene después. Digamos que el esfuerzo inicial en todos estos casos siempre va a ser este relato cosmogónico que mueve, incluso en fechas tan tempranas como es. 1498 Ramón Pané, 1510 Pedro de Córdoba, 1524 los 12 apóstoles de Nueva España, 1545 para la plática, la instrucción de Loaiza para el territorio andino. En cada una de estas experiencias se repite lo mismo. Ahora, por lo tanto, el rol, volviendo al tema de la reconquista, el rol de la reconquista en América está presente, es importante, pero es una etapa, digamos, posterior. Ahora, yo hablo de movimientos de evangelización, pero son de alguna manera movimientos que se superponen uno a otro, es decir, una comunidad que es evangelizada a partir del querigma, a partir del génesis, a partir de instrumentos antidolátricos donde se desploman los ídolos, se quebrantan los ídolos, se demuestra que los ídolos no tienen poder o se les demuestra que sus divinidades son ángeles caídos, todo lo que conversamos en 2014, ¿verdad? Todos estos mecanismos hermenéuticos para poder lidiar con estas entidades sagradas, se asume que tienen efecto, se creen que han sido convertidos, se creen que están siendo cristianizados y resulta que muchos años después se están dando cuenta que el asunto no es tan así. Y ahí vuelve el querigma a aparecer. Y eso es lo que la historiografía ha construido como extirpación de idolatría. Eso no lo encuentra en el siglo XVII, donde aparentemente los curas dicen, oye, siguen idolatrando. Entonces, vuelta a lo mismo. Y ese es el problema de que algunos escritos historiográficos muy influyentes, por ejemplo, como el trabajo de Juan Carlos Estenssoro, que yo lo considero un trabajo muy, muy bueno, muy excelente, tiene como defecto el hecho de suponer que elementos como los sermones antidolátricos nacen en el 17. No nacen en el 17. Forman parte de los instrumentos iniciales de la evangelización. O sea, la extirpación de idolatría como práctica necesaria para remover estos mundos que existen antes, por sentido común, no solo documentalmente, pero por sentido común, es una de las primeras tareas de la Iglesia. De hecho, los evangelizadores posteriores se lamentan de eso y dicen, ¿por qué estos evangelizadores, los primeros, destruyeron tanto? Porque ya no podemos acceder a los conocimientos indígenas para desarraigarlos correctamente. Es lo que se queja Bernardino Sahagún. Bernardino Sahagún escribe su historia general diciendo, para administrar una medicina debemos conocer la enfermedad. Y desafortunadamente los evangelizadores anteriores arrasaron. Entonces, él
hace un trabajo con informantes locales, ¿verdad? Para tratar de tomar estos elementos para luego extirparlos bien. Es como parte del proceso. Pero el tema central es que la experiencia peninsular se aplica a América, pero después. Pero desafortunadamente está la idea de que en América hubiese sido exactamente lo mismo y Santiago Matamoros se aplica de la misma manera y las iglesias guerreras, o sea, las vírgenes guerreras también se ocupan de la misma manera. Y la razón es porque el siglo XVI tiene carencia de documento, hay poco documento para el XVI y muchos investigadores ya no quieren seguir trabajando estos personajes como Sahagún o de repente escritos muy secos como los catecismos, los sermonarios, que no son especialmente divertidos trabajar. Se basan en las crónicas y las crónicas son imágenes, digamos, un poco interesadas. O sea, suponer que en América ocurrió lo que Bartolomé de las Casas dice que ocurrió es un problema crítico más o menos importante. O sea, por ejemplo, en la charla que vamos a tener más tarde, a propósito de lo mismo, Bartolomé de las Casas organiza su equipo de misioneros para el territorio, lo que conocemos como territorio maya ahora, y entre su equipo hay gente que son violentamente antidolátricos. Domingo de Vico, que es el personaje que les voy a presentar, es seleccionado por Bartolomé de las Casas con la mejor de las intenciones, quizás. Yo no sé, no quiero pensar que haya sido un gesto de hipocresía. Yo creo que él trató realmente en un ideal, porque es un intelectual. Bartolomé de las Casas es un intelectual, un teólogo, un erudito, un teólogo digamos, de escritor, de gabinete, ¿verdad? Pero no es un misionero de terreno. La misión de Bartolomé de las Casas son siempre reducidas, pero los misioneros de terreno saben que esto no puede ser tan ideal como se espera. No puede haber una evangelización 100% pacífica, no puede haber una evangelización 100% cristológica, no se puede convencer a los indígenas solamente con un buen ejemplo de buenas prácticas de vida, hay que hacer algo antes. Y ese antes, este proceso que yo consideraba que la historiografía no le había dado el espacio y que trataba un poco de proponerles, de sugerirles como la existencia de una etapa previa, de unos esfuerzos previos que tienen que ver con la desestructuración de los mundos que existen y la construcción de esta especie como de campo removido donde se va a sentar la semilla del Evangelio. Bueno, entonces, teniendo en cuenta cómo esto, hay una diferenciación marcada entre las actividades que van a hacer las órdenes religiosas. Digamos que también agustinos, pues digamos para el territorio neogranadino, pues llegaron jesuitas, agustinos, franciscanos dominicos, y más o menos en 1606, creo. Luego Guerrero trae a los jesuitas. ¿Y qué pasa con el clero secular frente a ese problema? O digamos, tenemos que considerar que el querigma es una cuestión más de esas primeras órdenes que llegaron y después con las luchas en el interior de los cabildos y de las reales audiencias y la lucha de imponer el clero secular, el clero va a empezar a cambiar eso. El tema de la orden religiosa es, digamos, una de las cosas incómodas de mi trabajo. A mí nunca me resultó muy cómodo lo que me estaba pasando con eso. Porque mientras tenemos mucha, digamos, historiografía sobre las marcadas diferencias entre las órdenes religiosas, una cosa muy tajante, que básicamente franciscano y dominico son dos realidades aparte, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo hacerme cargo de eso, la verdad, me empecé a dar cuenta que en un inicio no hay muchas diferencias. Formas antidolátricas, recursos antidolátricos, recursos querigmáticos son llevados adelante por dominicos y por franciscanos de manera muy, muy similar. Yo en la investigación muestro y trato de demostrar que en realidad no hay grandes diferencias, porque no hay muchas formas más de hacerlo, porque esa es la forma en que siempre se ha hecho históricamente, además. O sea, hay que entender que, también lo conversábamos ayer en Tunja, en un encuentro que hubo, ¿verdad?, en un simposio. La gentilidad, el concepto de gentilidad, los gentiles, ¿verdad?, que no son los amables, sino que son los gentiles en el sentido teológico, corresponden a un problema que la Iglesia ha enfrentado durante toda su existencia y que el judaísmo también, de hecho el judaísmo lo enfrentó antes y el judaísmo reconoció a esas otras comunidades humanas que tenían otros sistemas religiosos como goyim, en este caso, como gentiles, ¿verdad? Por lo tanto, es un enemigo muy antiguo de estos, entre comillas, monoteísmos exclusivistas, ¿verdad? Porque eso es un punto también que me gustaría mencionar. Este no es un problema de monoteísmo versus politeísmo. Es un problema de religiones exclusivas versus religiones inclusivas. Es un problema entre religiones que no pueden negociar o no pueden transar aspectos de su sacralidad versus sistemas religiosos que están acostumbrados a hacerlo. El ejemplo
típico que ustedes deben conocer, por ejemplo, en 1524, cuando los franciscanos suben a uno de los templos centrales de México, encuentran sobre el templo, ¿verdad?, ídolos de México, ídolos de los pueblos circundantes a México y también cruces y vírgenes. Las comunidades indígenas reaccionaron muy rápido, asumieron que este nuevo orden colonial suponía también nuevas alianzas religiosas y no tuvieron ningún problema en incorporar rápidamente elementos, ¿verdad?, de este imaginario sagrado o esta materialidad de lo sagrado de los recién llegados en este caso. Muy, muy rápido. Y eso ocurre también para el territorio andino y para los romanos en su tiempo, etc. Hay imperios, los imperios que se organizan bajo dinámicas de traducción religiosa, politeísta, entre comillas, están acostumbrados a integrar. Y va a ver a los romanos cuando conquistan, cuando toman control del territorio de Egipto, incorporando el culto a Osiris como parte de los cultos que se permiten, el culto a Mitra, por ejemplo, no solamente los dioses grecolatinos, digamos, del panteón cívico romano, sino que también cada territorio que es conquistado, sabe el imperio romano en este caso que esas comunidades tienen ciertos aspectos religiosos, pero se incluyen, se permiten que prosperen, porque el imperio en este caso es simplemente un asunto, digamos, administrativo, político, de construcción de civilidad, de civilizatorio en algún nivel, con todas las comillas que eso se imagina, pero no religioso. El punto con el cristianismo es que el cristianismo, a partir de la posesión de un imperio, en este caso de un aparato de poder militar, emprende el proceso que el judaísmo nunca pudo emprender del todo. El judaísmo nunca estuvo en condiciones de, digamos, combatir a la gentilidad o eliminar estas prácticas que eran aborrecibles para ellos. Y el cristianismo sí lo pudo hacer a partir de la conversión del imperio romano al cristianismo, la legitimación del cristianismo. Un ejemplo muy pequeño, el 313, que es el año en que el cristianismo se considera como religión lícita en el imperio. Un año después, el 314, se inicia la destrucción del templo Artemisa. 6 años después se inicia la lucha antiolátrica en Hispania. La capacidad de reacción de la iglesia es inmediata, o sea, es rapidísimo. Cuando tienen el imperio para iniciar este proceso de lucha contra la gentilidad, lo hacen tan pronto como pueden. ¿Por qué? Porque no tienen nada que crear en el momento. Todos los instrumentos para emprender esto ya están escritos. Están en el Antiguo Testamento y están en la patrística. Entonces, los gentiles, los idólatras, son como mencionaba Bartolomé de las Casas, un poco como triste, decía él, parecen ser como una especie como de plaga mundial, digamos que se la han encontrado en todas partes, en Europa con el paganismo, se la encuentra en Oriente con las religiones de Shinto, por ejemplo, en Japón, los dominicos van a hablar de eso, se la van a encontrar en América. Estos sistemas religiosos, estos mundos, ¿verdad?, tienen en común mucho más de lo que podrían tener en común con este otro orden, ¿verdad? Y por lo tanto la Iglesia tiene muy claro que se está enfrentando al mismo proceso. Y ahí volvemos al tema de la reconquista. Por eso es que los teólogos más importantes de América, su matriz, digamos, su episteme para enfrentar el problema de la gentilidad es el mundo grecolatino. Por eso Sahagún traduce y dice, estos son como los gentiles de la antigüedad, y Júpiter es como Huitzilopochtli, y Tezcatlipoca es como, ¿me entiendes? Intenta una traducción hacia experiencias misioneras previas, no hacia la reconquista. Porque saben que la reconquista no es lo mismo. O sea, no, eso no quiere decir que no hablen de mezquita en algún contexto, pero son generalmente un tema más de conquistadores. Los conquistadores están con esta ideología muy fuerte, con este ideario, ¿verdad?, de la reconquista. Pero los misioneros, sobre todo los teólogos, inmediatamente ubican esto. Dicen, este es un problema como todas las otras gentilidades. Y lo vamos a enfrentar como hemos enfrentado todos los otros casos. Y por eso recurren al Antiguo Testamento. Y esa es esta fase como de extirpación inicial, ¿verdad? Porque saben que se enfrentan a un enemigo muy conocido, que adopta otras formas. Por la misma razón es que uno de los instrumentos utilizados, que es la demonología, ¿verdad?, el relato de los ángeles caídos, que también el año 2014 le dimos un ratito de ese tema, ¿verdad? El relato de los ángeles caídos es aplicado en América como una especie de relato matriz para lidiar con todas las comunidades americanas. Se habla, por ejemplo, de que en Nueva España los ángeles leales se enfrentaron a los ángeles rebeldes, los ángeles rebeldes fueron derrotados, y cuando estos ángeles rebeldes caen del cielo, sus figuras angélicas se trocan, cambian y se transforman en los dioses americanos, pero también los dioses de Oriente, o también los grecolatinos. La misma retórica utilizada, el mismo mecanismo en todas partes. Y eso te demuestra la universalidad del problema. O
sea, las soluciones de la Iglesia son universales, son siempre universales. Nunca son, digamos, coyunturales para el caso americano, porque lo que se reconoce en América es otro pueblo más de este gran problema histórico que ha enfrentado, que parece ser, dice Bartolomé de las Casas, como propiamente humano. Y ese es un problema. Es un problema. Es por un lado un problema y por otro lado una gran invitación para nosotros. ¿Qué estamos entendiendo por idolatría? O sea, digamos, nosotros como historiadores recibimos una documentación, ¿verdad?, que está producida por el imperio, por el proyecto colonial. Nuestra propia modernidad, nuestro tiempo actual, maneja códigos que son bastante similares y eso le podemos dar una vueltecita después. Por lo tanto, leer un texto como el Génesis, donde los animales no hablan, nos parece plausible, en verdad normal, pero en la experiencia de la humanidad eso no funciona de la misma manera. Y eso es un aspecto que a mí me parecía, digamos, interesante de discutir. Entonces,